viene el flujo sanguíneo con mucha presión, genera una esfacelación del endotelio, genera que acá la célula endotelial se levante. Entonces, ¿qué pasa cuando se levanta por la hipertensión la célula endotelial? Se van a depositar acá las plaquetas, ¿sí? ¿Te acuerdas que las plaquetas se encargan de formar qué? Taponar cuando hay una ruptura para evitar una hemorragia? Entonces se depositan acá las plaquetas. Pero no solo se depositan las plaquetas, se depositan monocitos, se depositan también lo que son las lipoproteínas, ¿sí? Sobre todo con colesterol, ¿sí? Con el colesterol, el LDL. Entonces, como acá se depositaron plaquetas, lipoproteínas y monocitos, están de acá de la parte media del vaso, migran las células miointimales, ¿sí? Que tienen una capacidad de ¿qué? De fagocitar ese material de colesterol y empezar a sintetizar una matriz, ¿sí? Por eso acá se empieza a formar lo que es la placa fibra adiposa. Esa placa fibra adiposa no es que va a quedar en ese tamaño, va a seguir creciendo. ¿Por qué sigue creciendo? Porque el paciente sigue teniendo ¿qué? Hipercolesterolemia y sigue teniendo crisis hipertensiva. Por lo tanto, si el paciente no controla el colesterol ni controla la hipertensión arterial, esta placa sigue creciendo, creciendo, pudiendo llegar a ocluir todo el vaso. Entonces, en el caso de estos pacientes, para evitar que se ocluya todo el vaso y esto me genere un infarto en un tejido, tengan en cuenta que el infarto puede ser del pie a nivel del miembro inferior, del riñón, del cerebro, del corazón. Entonces, este paciente que toma como medicación medicamentos para bajar el colesterol, ¿sí? Los hipolipemiantes, ¿sí? Por otro lado, toma lo que son antihipertensivos, diuréticos, y también que va a tomar antiagregante plaquetario para evitar que se sigan agregando las plaquetas, ¿sí? Por eso que estos pacientes pueden ser susceptibles a que muchas veces a procesos hemorrágicos. Bueno, acá repasamos lo que es la formación de la placa de ateroma. Tenemos la lesión endotelial o que es la injuria. Acá tenemos la hipertensión arterial. Después se depositan las plaquetas con la lipoproteína LDL, los monocitos. Y están las migraciones a células musculares lisas, esa placa fibroadiposa. Fíjense acá un esquemita de la arteria, cómo se va lesionando, cómo va creciendo y cómo llega a ocluir el vaso sanguíneo. Acá tenemos un esquema de una arteria normal y de una arteria con la placa de ateroma, ¿sí? Acá tenemos casos de arterias aorta y las ilíacas obtenidas de pacientes, de cadáveres que se realizó autopsia. Fíjense, acá tenemos una arteria aorta que está bien lisa, ¿ven? Esta se encuentra conservada. Pero esta arteria aorta, fíjense, tiene muchas irregularidades y las mismas corresponden a placas de ateroma. Acá tenemos también otra arteria aorta con múltiples placas de ateroma, ¿sí? Bueno, acá tenemos un corte en el cual un tejido donde tenemos una arteria. Esta arteria hizo una placa de ateroma, lo que tenía que ser todo esto, el espacio del vaso, está digamos, parcialmente cubierto por esta placa de ateroma. En este caso, la placa de ateroma creció en demasía, se taponó con un trombo y se empezó a recanalizar. Fíjense, esto significa que volvió a recanalizarse. ¿Por qué se recanaliza? Porque se forma el trombo, pero después hay un sistema fibrinolítico que se activa. O muchas veces porque el paciente concurre rápidamente a una guardia y se le dan lo que son medicamentos fibrinolíticos, anticoagulantes, antiagregantes, y se vuelve como a destapar ese trombo que se forma. De esa forma se puede preservar el tejido y la viabilidad del tejido. Bueno, arterias de mediano calibre, que son las musculares, y la pared se encuentra endurecida y con una calcificación de la parte media de la pared, pero no hay reducción de la luz, por lo tanto no es un riesgo de isquemia y de infarto. Cuando ya vamos a hablar de la patología arterial de las arterias de pequeño calibre que se llaman arteriolas, estas se clasifican en dos tipos. Tenemos la arteriosclerosis hialina y por otro lado la arteriosclerosis hiperplásica. La arteriosclerosis hialina se produce ¿por qué? Porque se genera un depósito de material hialino, proteináceo,
a nivel subendotelial y esto me reduce la luz de las arterias. Esto se da en la hipertensión arterial benigna y también en la diabetes mellitus. Otro tipo de arteriolosclerosis es la arteriolosclerosis hiperplásica. En esta lo que vamos a ver que proliferan las musculares dichas y van cerrando la luz a nivel de la luz del arteriol, ¿sí? Y esto se da en la hipertensión arterial maligna. ¿Cuál es la diferencia entre la hipertensión arterial benigna y la maligna? Que la benigna es la más común de todas, tiene cifras tensionales pero no tan elevadas, mientras que la maligna va a manejar cifras tensionales muy, muy elevadas y que van a llevar al daño del riñón rápidamente en el paciente. Si no se trata bien o controla, en 2 años el paciente termina con insuficiencia renal. Acá tenemos un ejemplo de una arteriola, fíjense, esto sería la pared del vaso, esto es el endotelio, y acá hubo una alteración a nivel endotelial en el cual pasaron las proteínas del plasma, se fueron depositando debajo del endotelio, y fíjense, este es el material hialino vítreo que se fue depositando y fue reduciendo la luz de la arteria, ¿sí? Esto lo vamos a ver en arteriolosclerosis y diabetes mellitus. Tengan en cuenta que los pacientes diabéticos generalmente siempre van a cursar con hipertensión arterial. Bueno, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que se nos produzca esta arteriosclerosis? Que son principalmente la placa de ateroma y la arteriosclerosis. Que puede ser, es la generalmente siempre va a tener esto, la predisposición familiar. Eso cuando hablamos de predisposición familiar, es como si uno dijera una predisposición hereditaria. Toda persona tiene una predisposición para eso. Eso ya está marcado a nivel genético, ¿sí? Bueno, hablamos de la placa de ateroma, ¿sí? Dijimos que la placa de ateroma es una formación fibra adiposa que se forma en la pared de las arterias de mediano y gran calcio. Bueno, ¿qué complicaciones pueden tener esas placas de ateroma? La placa de ateroma, al ser una formación fibra adiposa, me puede comprimir y destruir, lesionar la pared del vaso sanguíneo. Por lo tanto, se va a ir reemplazando las fibras elásticas de la pared de la aorta, se va a reemplazar por fibras colágenas, que es una fibrosis que se produce. Entonces, como ya perdí la capacidad elástica, esto me va a generar a que la producción de dilatación del vaso sanguíneo y formación de aneurisma. La placa de ateroma también puede tener una ruptura de placa por una crisis hipertensiva, ¿sí? Y también tengan en cuenta que esta placa de ateroma o fibra adiposa puede seguir creciendo y me va a generar que la estenosis o obstrucción de la luz vascular, ¿sí? Fíjense acá, en este esquema tenemos acá la arteria aorta, las ilíacas primitivas, y esta es una arteria aorta no, abdominal normal. ¿Qué pasa si se le forma una placa de ateroma? La placa de ateroma acá va dañando la pared. La va dañando, la va dañando, la va dañando, se pierden las fibras elásticas y quedan fibras colágenas. Entonces, frente a la hipertensión arterial, esto lentamente se va dilatando, dilatando, dilatando y se forma esto que es un aneurisma. ¿Cuál es el problema de los aneurismas también? Fíjense, acá si analizamos el flujo sanguíneo viene de forma recta, ¿sí? Viene de forma recta, un flujo laminar. En cambio, cuando tenemos un aneurisma, viene el flujo sanguíneo y hace remolinos acá. Como hace remolinos, esos remolinos hacen que las plaquetas se vayan pegando a la pared del aneurisma y se forman trombos, también llamados coágulos, ¿sí? Y eso después se pueden desprender y viajar e impactar en un vaso más pequeño, generando un infarto a nivel del pulmón. Fíjense, acá tenemos arteria aorta, ilíacas primitiva, y está acá dilatada la arteria aorta, ¿sí? Y fíjense, contra la pared del aneurisma se han formado estos coágulos, ¿sí? Estos coágulos, cuando son, nosotros los llamamos como trombos arteriales o trombos venosos, se fragmentan y viajan, y después se pueden inflar. Bueno, principal complicación de una placa de ateroma, ¿cuál es? Es la formación de un trombo arterial. Esa es la complicación más temida que existe.
¿Esto por qué se produce? Porque hay alteraciones en el flujo sanguíneo con la agregación de las plaquetas y se activan los factores de coagulación. ¿Dónde se van a formar estos trombos arteriales? En los aneurismas, en las estenosis, en la erosión de la placa, cuando está erosionada la superficie de la placa de ateroma, ¿sí? Ahí se van a formar ese trombo arterial y me puede ocluir del todo el vaso o fragmentarse y viajar ese trombo. Acá tenemos un ejemplito. Miren ustedes acá el diámetro del vaso sanguíneo acá y el diámetro acá, ¿sí? Ven que acá es muy pequeño el diámetro y acá mucho mayor. Si acá yo tengo una placa de ateroma y se forma un trombo y se desprende y viaja el trombo por acá, viaja, porque todavía el vaso es grande. Pero cuando acá se reduce el calibre o el diámetro, se enclava. Si se enclavó acá, todo el territorio que era irrigado por esta arteria se muere y ahí se produce lo que es un infarto. Y dependiendo el vaso sanguíneo ocluido, va a ser la zona infartada en el pie. Por eso es muy importante que uno conozca la anatomía vascular, ¿sí?, de lo que es el miembro inferior. Es muy importante. Muchas veces ustedes van a poder tomar el pulso en esta parte, en esta parte, en esta parte, y van a poder saber si hay o no hay oclusión, comparándolo con el miembro contralateral, ¿sí? Por eso es muy importante saber la anatomía normal, ¿sí?, tanto a nivel óseo, a nivel muscular y a nivel vascular. Bueno, ¿qué nos puede producir este trombo arterial que se forma en la placa de ateroma, en el aneurisma? Me puede ocluir el vaso y eso me genera un infarto o gangrena. Me puede ocluir parcialmente el vaso. No llega a la muerte, pero esta isquemia que me va a condicionar a trastornos tróficos, me va a condicionar a la formación de úlceras. Cuando el paciente tenga una úlcera, una herida, no va a curar, va a estar susceptible a infecciones. ¿Por qué? Porque esta oclusión parcial no me permite que llegue sangre en óptimas condiciones con oxígeno, con nutrientes y con glóbulos tanto rojos como blancos para la defensa de una infección. Bueno, si yo tengo este trombo arterial y se me desprenden estos fragmentos que se llaman émbolos, viajan, como dijimos antes, se enclavan en un vaso más pequeño y ahí me genera el infarto, ¿sí? Esto que vemos acá, que está la placa de ateroma y se forma el trombo, se desprende, viaja, se enclava y genera el infarto, es el mismo mecanismo por el cual se produce el ACV isquémico, que es un infarto de cerebro, el infarto de riñón, el infarto del intestino delgado, el infarto en el pie, ¿sí? Es el mismo mecanismo. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una gangrena. Esta se llama gangrena seca porque se produce por la oclusión arterial, en este caso una complicación de la placa de ateroma. Se ocluyó la placa o se generó un trombo que viajó, impactó y toda la parte irrigada por esa arteria ocluida se murió, se infartó y se constituye lo que se llama una gangrena seca, donde hay límites bien definidos. Una vez que hay un tejido muerto, el tejido muerto debe ser extirpado. O sea que esto tiene que ir a amputación lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque un tejido que está vivo, que está llegando sangre con oxígeno y con glóbulos blancos, puede combatir a las bacterias, pero un tejido muerto no puede combatir a las bacterias. Entonces, ¿qué va a pasar? Las bacterias que están acá empiezan a degradar y a comer todo esto y se empiezan a meter, a meter, a meter. ¿Y qué van a encontrar? Los vasos venosos y por ahí se van a diseminar al resto del cuerpo haciendo una septicemia. Por eso, todo tejido muerto en el cuerpo debe ser extirpado, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ¿sí? Generalmente se debe extirpar. Sobre todo los tejidos muertos que están, digamos, en continuidad con ¿qué? Con las bacterias. Porque vamos a poner un ejemplo. Sí, acá tenemos un ejemplo de una gangrena, que el pie tiene acá la flora bacteriana normal de la piel. Si esto se murió, hay que extirpar. Si un paciente se le murió la parte del intestino delgado, hay que extirpar, porque dentro del intestino delgado está lleno de bacterias, ¿sí? Entonces, siempre que haya ese elemento bacteriano, hay que extirpar. Un ejemplo distinto es si un paciente tiene un infarto parcial del corazón, no hace falta extirparlo porque se va a fibrosar rápidamente, pero no hay bacterias, ¿sí? No va a generar la putrefacción del tejido, ¿sí? Pero todos los otros órganos que tengan bacterias sí se debe extirpar de inmediato. Bueno, acá para que vean, este es un dibujo para que vean la gangrena. La gangrena significa sinónimo de infarto y de muerte, ¿sí?
celular. Acá fíjense los límites, cómo están definidos. Y siempre la gangrena tiene una característica, no comienza abruptamente, comienza muchas veces gradualmente. Muchas veces puede comenzar con la punta de los dedos y sigue aproximando y se va extendiendo gradualmente. ¿Cuándo pasa eso que se extiende gradualmente? Cuando acá tenemos la obstrucción, ¿sí? Tenemos una obstrucción que desprendió el émbolo que viajó y ocluyó, o tenemos acá la placa de ateroma que ocluye parcialmente y gradualmente se va muriendo, ¿sí? Pero eso ¿por qué ocurre? Porque se le va muriendo la punta de los dedos del paciente y el paciente no concurrió a una guardia. ¿Para qué? Para que le den los antiagregantes, los anticoagulantes, para controlar la presión arterial, los hipolipemiantes. Entonces el paciente no concurrió. Si el paciente concurre cuando la lesión es mínima acá, esto no avanza, ¿sí? Por eso es importante que analizar con el pequeño acá y no llegar a que llegue a toda esta complicación. Porque en estos casos hace falta solamente la amputación de un dedo, en cambio ya hay que amputar, ¿qué? La mitad del pie. Y uno tiene que analizar si la muerte, yo veo acá la muerte que llega hasta ahí, pero hay que ver si en profundidad la muerte no está llegando en los músculos más hacia allá y hay que amputar a nivel del tobillo, ¿sí? Por eso estos son realmente urgencias, ¿sí? Esto se debe, digamos, diagnosticar y tratar rápidamente. Incluso de manera preventiva se puede cortar un poco más también. ¿Cómo? Incluso de manera preventiva, al haber gangrena, se puede llegar a extender un poco más, normalmente más allá de lo que se ve. Exacto, vos ves acá esto, supongamos, ¿por qué se da eso? Porque vos supones que la piel es como que tolera un poco más la isquemia, pero el músculo estriado no. Entonces vos estás viendo acá esto y vos decís, llega hasta acá, corto ahí, no, porque el músculo que está acá abajo de la piel seguramente ya está infartado, necrosado. Y vos cortaste acá, pero ahí te quedó tejido no viable. Y vos supones que cortaste acá, quisiste hacer el muñón, y eso como no está viable, no va a cicatrizar, se te va a complicar peor todavía con otra infección. Por eso, obviamente, sí, vos tenés que cortar más allá, más allá. Y una cosa que uno seguía, ¿cuál es? El tema es el siguiente, que si vos haces un tajo acá y ves que está sangrando, ¿qué significa? Que hay buena vascularización. Si sangra, significa que está llegando sangre, entonces es un buen signo. ¿Se entiende? Eso lo suelen aplicar los cirujanos cuando cortan parte del intestino, el intestino delgado. Ellos cortan, en el intestino delgado se ve lo mismo, así oscuro la parte infartada. Ellos cortan los extremos y dicen, corto, no sangra, bueno, sigo cortando más, hasta que sangra. Cuando está sangrando significa que ya hay vasos que están permeando sangre, que están bien, ¿sí? Profe, buenas tardes. Por eso es que a veces ocurre que le cortan un pedazo de, por decir así, vulgarmente, de pie y luego vuelven a cortar hasta la rodilla. Claro, pero porque no se hizo bien la cirugía. No, no es que acá digamos, no, es una combinación de cosas, ¿sí? Acá tenemos que combinar muchas cosas, ¿sí? Fíjense acá este ejemplo, fíjense acá. ¿Están viendo acá el pie este? Bien. Fíjense, ¿qué les llama la atención de este pie? Esta parte, esta gangrena. El segundo y el tercer dedo. Perfecto, acá tenemos una gangrena seca. Esta es una gangrena seca. Este es el límite a nivel de la piel de lo que está muerto. Obviamente que en profundidad capaz que llega hasta acá, la muerte celular del músculo, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa les llama la atención de este pie? ¿Está normal o no? Está inflamado. Está edematizado, tiene un edema. Muy bien, tiene edema, tiene un grano. Entonces este paciente, nosotros que ya vemos en esto, ya vamos a pensar que epidemiológicamente este paciente es un paciente adulto, ¿sí? Y es un paciente adulto. Y tiene este edema acá, y yo les diría que tiene este edema en el otro pie. ¿Por qué tiene el edema en los dos pies? Porque tiene insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, acá tenemos un paciente que le vamos a poner que tiene 70 años, vamos a poner que este paciente tiene hipertensión arterial de larga data, este paciente también tiene diabetes de larga data, y este paciente por la hipertensión arterial, ¿qué le generó? Y por la diabetes, placa de ateroma y arteriolosclerosis hialina. O sea que las arterias de mediano y gran calibre que tiene este paciente tienen placas de ateroma. Ya reduce la llegada de sangre acá.
A la vez, si uno va acá a la parte microscópica de las arteriolas, ya tiene arteriolosclerosis hialina. O sea que los vasos grandes ya tienen isquemia y las arteriolas chiquitas ya tienen isquemia. ¿Sí? Miren lo que tenemos ahí. Por otro lado, ¿qué dijimos? Que tiene hipertensión arterial y eso que me genera insuficiencia cardíaca. Cuando el paciente ya tiene un global, ¿sí? Eso genera que no puede bombear sangre. Entonces las venas profundas me van a generar que una éstasis sanguínea y por lo tanto se me hace el edema a nivel del miembro inferior. ¿Me van siguiendo más o menos? ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Entonces, Sí, profe. Sí. sí. Una pregunta. Bueno, Según la sí. imagen que vemos ahí, los dedos con gangrena, ¿qué tiempo pasa para que el paciente llegue a ese estado más o menos promedio? Mira, es que esto también va a ser variable, porque esto va a ser variable porque va a depender también el grado. Suponete una gangrena de esta te puede estar evolucionando, ponele, en 2-3 días más o menos, en 2-3 días. Pero también de qué va a depender, de cómo es el grado de la arteriosclerosis del paciente, ¿sí? No es que todo se da el mismo tiempo. Algunos te puede durar 10 días, otros te lo hacen mucho más rápido, ¿sí? Y hay una cosa que yo les quiero decir, que también depende de la higiene del paciente. Y acá tenemos que ver lo siguiente. Ustedes recién me decían, bueno, que se va amputando y muchas veces tienen que llegar a la amputación más extrema, más superior. ¿Qué tiene que ver acá? No solo tiene que ver que yo diga, bueno, este paciente tiene gangrena acá, lo amputo acá. ¿Qué tiene que hacer este paciente? Dijimos que tiene insuficiencia cardíaca. ¿Qué tiene que hacer? La medicación. No solo tomar los antihipertensivos, sino tomar el diurético, pero no comer sal. ¿Sí? Levantar los pies, ¿para qué? Para que drene esto y mejore la circulación venosa, ¿sí? El paciente que tiene que tomar los antiagregantes plaquetarios, en ese caso los anticoagulantes, ¿sí? Tiene que tomar antibióticos también, porque se lo van a amputar para que no haya sobreinfección bacteriana. Tiene que hacer dieta. Si el paciente es diabético y no hace la dieta, tampoco sirve. Tiene que tomar los hipoglucemiantes. Entonces, ustedes van a ver que estos pacientes tienen una combinación de aproximadamente 10 medicamentos para tomar, sumado a qué? A los hábitos de la dieta, de la actividad física, todos los otros elementos, o en este caso levantar la pierna, ¿está? El no fumar. De ahí tiene que ver que uno haga una amputación y funcione. Porque de qué me vale que yo a este paciente viene, le hago la amputación acá y él no hace dieta, sigue comiendo una gran cantidad de hidratos de carbono, de azúcares, tiene hipertensión, fuma, no hace el reposo con el pie de levantarlo en alto, no toma la medicación. Y bueno, se va a seguir ¿qué? Se va a seguir infartando. ¿Por qué? Porque si la hipertensión sigue y el problema sigue, va a seguir, esa placa de ateroma que tiene acá va a seguir largando émbolos y se va a terminar muriendo o cerran de toda la placa de ateroma y se muere todo el día. ¿Entienden? No es un solo, compromiso con él mismo y con el profesional. claro, es una combinación de cosas. Vos cuando cortas, lo que haces, corto esto para evitar que este tejido muerto se le metan bacterias, punto. No es que yo al cortarte acá ya te solucione la oclusión vascular acá, no. La oclusión vascular que vos tenés acá, esto tiene que ver con qué, con la medicación que va a tomar y los hábitos que va a hacer. ¿Me entienden? Porque estas crisis de formación de un trombo y estas complicaciones de la placa de ateroma son por crisis hipertensivas que tiene el paciente. ¿Me entienden? Por eso que los pacientes que tienen crisis hipertensiva uno lo tiene que cuidar por eso, porque es una bomba de tiempo. En cualquier momento se le infarta el corazón, se le infarta el cerebro o se le infarta una parte del pie. Lo que pasa es que a veces te infartó el corazón y ya se muere el paciente de una. Se infartó el cerebro y bueno, queda con una ACV o se puede morir también. Entonces ven que es un combo de cosas, es una combinación de elementos. Fíjense, acá tenemos distintas características de isquemias arteriales, fíjense cómo puede pasar, úlceras que no curan, úlceras que no curan. Acá tenemos otro caso de una gangrena seca, el color bien oscuro, límites bien definidos y hace como una retracción, dura como si fuera una momificación que va a tener el paciente. Y bueno, y los pacientes cuando tienen estas patologías arteriales y que tienen esta isquemia crónica, ¿qué van a tener? Una piel brillante y seca, van a tener distrofias mundiales, temperatura fría, pueden tener dolor, los pulsos distales están alterados, van a estar disminuidos, ¿sí? Y otra cosa que se puede sobreañadir, que los edemas, ¿por qué?
¿Por qué van a estar hinchados? Por el trastorno del drenaje venoso. Hay trastorno del drenaje venoso porque ese paciente ya tiene insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos con la patología venosa. ¿Se entendió lo arterial más o menos? ¿Se entendió lo arterial? Sí, profe. Sí, sí. Yo lo que les quiero decir es que con nosotros no es que ustedes van a tener un paciente solo patología arterial y nada venoso, no. Generalmente vienen las dos cosas juntas, porque a mí la hipertensión arterial me genera la placa de ateroma en la arteria, me genera la arteriolosclerosis alina en las arteriolas, pero también la hipertensión arterial me genera insuficiencia cardíaca, porque me hace una hipertrofia, una modificación del ventrículo izquierdo, eso me sobrecarga el derecho y deja de funcionar el corazón. Y como el corazón deja de funcionar como bomba, se empieza a congestionar las venas profundas, ¿sí? Y ahí viene lo que es la patología venosa. ¿Cuál es la patología venosa más conocida? Es los trombos venosos, o que se llama flebotrombosis. ¿Dónde se van a producir más que nada? A nivel de los miembros inferiores, en las piernas. ¿Por qué? Por el efecto de la gravedad. Entonces, que en las venas, por éstasis sanguínea, se va a alterar ese drenaje de la sangre hacia el corazón. Y se van a afectar principalmente las venas profundas de las piernas. Causa de estos trombos venosos, ¿cuáles son? La inmovilización, la obesidad, la insuficiencia cardíaca, las masas compresivas de la vena cava inferior, el embarazo. Todo esto me condiciona a que se congestionen las venas profundas. Y acá lo que quiero hacer una separación, que lo importante son las venas profundas, no las venas superficiales. Lo importante son las venas profundas. Fíjense, acá tenemos un sistema, ¿cuál es el sistema venoso profundo que drena? Y tenemos el sistema venoso superficial con la safena interna, safena externa. Fíjense la vena profunda del miembro inferior, el calibre que tiene, mientras que la superficial tiene un calibre mucho más pequeño. Entonces, ¿cuál es la que lleva más sangre? Es la vena profunda. Si yo tengo una insuficiencia cardíaca, esto no va a drenar bien. Si yo tengo una compresión acá de la vena cava inferior por un tumor, por embarazo, por lo que sea, esto no va a drenar bien. Ustedes están acostumbrados muchas veces a ver superficialmente esto, las venas superficiales de las piernas congestivas. Si estas superficiales están congestivas, imagínense cómo están las profundas, mucho más congestivas. Y acá es donde hace el problema que se forma que las varices profundas y la trombosis venosa profunda. Bueno, ¿qué complicaciones vamos a tener? Profesor, Sí. es bueno para evitar, le pregunto porque tengo un familiar que está por operarse de la safena, extirparla la safena por una cuestión de arañitas y eso. Sí. ¿Está bien hacer eso? A mí me parece que no. Y primero tenemos que ver el paciente qué patologías tiene. ¿Tiene hipertensión? ¿Tiene insuficiencia cardíaca? ¿Qué edad tiene? ¿Es diabético? ¿Qué peso tiene? ¿El paciente hace actividad física? No hace actividad física, tiene exceso de peso, es joven y puede haber un poco de dermatosis por una cuestión genética. Bien, entonces a ver, en esos casos el paciente lo que tiene que hacer es lo siguiente, que ahora después se los explico con un esquema, es cambiar el hábito de vida. Si cambia el hábito de vida, hace actividad física, hace dieta, dieta hiposódico y todos esos elementos, va a corregir esto fácilmente. ¿Por qué muchas veces no se busca sacar las afenas? ¿Saben por qué? Porque las afenas son las venas que se utilizan para hacer el bypass cardíaco en el mismo paciente. Entonces, por eso tratan de no sacarla. Si el día de mañana el paciente necesita hacer un bypass, se suele usar la safena. Pero lo que pasa es que vos por más saques la safena, vos sacas por algo estético. El problema está acá adentro. ¿Sí? Este es el problema. Entonces, fíjense, complicaciones, formación de los trombos a nivel profundo. Claro. Acá se forman los trombos a nivel profundo, ¿sí? Acá se forma un trombo. Ese trombo se puede fragmentar y se forma un émbolo que viaja e impacta en el pulmón, ¿sí? Entonces, cuando el paciente tiene estos trombos, ¿qué se le puede generar en el paciente? Porque está ocluida la vena. Pues va a tener edema, va a tener dermatitis por éstasis, ulceraciones, trastornos de cicatrización, ¿sí? Y secundariamente voy a ver estas varices superficiales.
que también pueden ulcerarse y sangrar. Pero es como que el sistema profundo es el problema y me sobrecargo al problema superficial. Pero el superficial más que nada es algo estético. Yo por más que saque esto superficial, no estoy escondiendo el verdadero problema que es a nivel profundo. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Fíjense, acá tenemos sistema venoso profundo, mire, y sistema venoso superficial. Acá tenemos un esquema de una vena y las válvulas, ¿sí? Esto sería lo lógico, cómo circula la sangre. ¿Qué pasa cuando esta vena se dilata? Estas válvulas son insuficientes porque se dilató la vena y se depositan acá que plaquetas y se forma el trombo. Esto se llama la trombosis venosa. ¿Qué pasa cuando este trombo se fragmenta? Viaja por acá, viaja, va por la vena cava inferior, llega a la aurícula derecha y de ahí pasa al ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar e impacta en el pulmón, ¿sí? Fíjense, venas profundas de la pierna, esto sería lo lógico, que circule la sangre. ¿Qué pasa si hay una patología? Hay una distensión de la vena y se van mezclando acá las plaquetas, los factores de coagulación y se hace la trombosis venosa profunda, porque se dilató la vena. ¿Por qué se puede dilatar esta? Porque el paciente tiene insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque tiene hipertensión arterial, porque tiene mucha retención de agua y sodio, ¿sí? ¿Qué pasa con este trombo? Se fragmenta, miren cómo se fragmentó esto. Fragmenta y viaja. ¿A dónde va? A pulmón. Pero ¿qué pasa? Esto viaja a pulmón y ¿qué hace en el pulmón? Un infarto de pulmón. Se va infartando el pulmón. ¿Está? Acá tenemos otra vez el ejemplo. Paciente que tiene, vamos a suponer que este paciente tiene hipertensión arterial. Como tiene hipertensión arterial, más allá que en las arterias me hace placas de ateroma, arteriosclerosis hialina, la hipertensión arterial daña el corazón, hace que el corazón quede insuficiente. Como queda insuficiente y le cuesta bombear la sangre, absorber la sangre, entonces las venas profundas se dilatan. Las venas profundas de la vena se dilatan. ¿Cómo se dilataron? Se forma el trombo. Ese trombo se fragmenta, viaja el émbolo, fíjense cómo va viajando aquel émbolo, viaja, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar, acá viene el trombo, por la vena cava inferior, esto es aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, sale por arteria pulmonar y se enclavó. Se enclavó acá. ¿Qué va a pasar aquí en este pulmón? Esto que está acá se muere. Esto es un infarto de pulmón. Esto sería un infarto de pulmón. O sea, fíjense cómo la diferencia, ¿no?, entre la trombosis arterial del miembro inferior, que se me moría el pie, acá esta trombosis venosa profunda, se me muere el pulmón. Entonces el paciente esto ya no lo recupera más. Ya queda un pulmón muerto, fibrosado. Entonces, muchos pacientes están haciendo continuamente tromboembolismo pulmonar chiquitito y se le muere acá un poquito, y se va perdiendo la capacidad respiratoria del paciente, ¿sí? Y fíjense lo delicado que es, por qué es delicada la trombosis venosa profunda, ¿sí? Entonces, ustedes, cuando vean un paciente que tiene este edema marcado, ¿no es cierto?, esta congestión, porque le está llegando sangre arterial, pero le cuesta el drenaje venoso, porque está haciendo trombosis venosa profunda, esto es también algo muy serio, es una urgencia. ¿Por qué? Porque se me puede infartar el pulmón del paciente, ¿sí? Por eso que los pacientes ahora, cuando se los opera, rápidamente se los hace caminar, se los hace deambular, porque se tiene miedo que a la trombosis venosa profunda, que me va a llevar al tromboembolismo pulmonar. Esto se controla con qué? Y con el movimiento del miembro inferior, contrayendo los músculos, ¿sí? Porque al contraer los músculos estriados de acá de la pierna, me ayuda el retorno venoso. Y también beneficia, digamos, esa hematosis también está producida por el líquido intersticial que queda como acumulado y no vuelve, la vena no lo vuelve a sacar. Claro, porque vos acá cuando tenés una congestión acá en la vena, aumenta tanto la presión hidrostática que se genera el edema, que sería este edema. Entonces vos tocas acá y dejas una fobia. Claro, ahí se está produciendo un edema, exactamente. No solo tenés la congestión venosa, sino que tenés un edema.
Por eso que estos pacientes, ¿cómo los tratas estos pacientes? Obviamente, bueno, corregir la hipertensión, bajar la presión arterial, ver la insuficiencia cardíaca, darle antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, pero le tenés que dar un diurético fuerte, levantarle las piernas para que se reabsorba el edema y no se dilaten tanto las venas. ¿Sí? Profe, ¿puedo Sí. hacer una consulta antes que se corte? Sí. Por ejemplo, cuando hacemos, por ejemplo, en la anamnesis del paciente, Sí. cuando nos pregunta por las alteraciones vasculares, o sea, nosotros tenemos que ver la parte del pie, la coloración, si hay edema, como usted está mostrando ahora en la imagen, Uh-huh. y otros síntomas, otros signos. Y bueno, vos tenés que ver, suponete, primero vas a ver miembro inferior, primero en la anamnesis le vas a preguntar si el paciente es diabético, si el paciente es hipertenso, si toma medicación, qué medicación, hace cuántos años es diabético, hace cuántos años es hipertenso, si el paciente es fumador, si el paciente consume mucho lo que son sodio, ¿sí? Si el paciente orina bien, porque ojo, un paciente que tenga problemas renales no te va a estar orinando. Entonces ahí te está haciendo una hipertensión arterial secundaria. Todo eso es lo que conlleva la hipertensión arterial, la retención de líquido. Y después, ¿qué vas a examinar en el miembro inferior? La simetría. El pie derecho, la pierna derecha es simétrica, es igual a la izquierda. Después a buscar los pulsos arteriales, los pulsos pedios, popliteos, femorales, analizar la coloración, si está isquémica o tiene colores pálidos, o si está más rojizo, analizar todos esos elementos. Si está frío, si está caliente, ¿sí? Y en el caso que vos llegues a tener una piel muy caliente, ver si hay dolor. ¿Por qué? Porque ya se puede pensar una celulitis. El paciente, por el trastorno vascular que tiene, ha generado una infección bacteriana a través del folículo piloso, ¿sí? Entonces, todos esos elementos son los que lo tenés que consignar y analizar. Bien, bien. ¿Sí? O sea, como más probable sería que si tiene hipertensión arterial y es diabético, más que seguro que alguno de todos estos factores que usted dice va a tener. Exactamente. Si hoy el paciente tiene sobrepeso, que es sedentario, entonces, y vos, bueno, Edema, sí. no está bien manejado, ¿sí? Y supongamos, viendo con esto, supongamos, vos tenés un paciente que tiene todas estas varices superficiales. Cuando vos ves un paciente, las varices superficiales, que muchas veces están como torsionadas, así, obviamente que acá hay un trastorno del drenaje venoso. Sí o sí, acá hay un trastorno del drenaje venoso. Y vos tenés que analizar, inclusive sabés en qué vas a analizar en el tono muscular, la característica de la pierna, del muslo. Si el paciente tiene atrófico o atrofia muscular, no están desarrollados, el paciente no hace actividad física. Entonces te das cuenta que es un paciente sedentario, ¿sí? Analizar también esto, los trastornos tróficos. Vos como un paciente ves estos cambios en la piel, esto significa trastorno trófico. ¿Qué significa? Que la llegada de sangre es mala y el retorno venoso es malo. Entonces no hay buena circulación para que la sangre, la arteria traiga oxígeno y nutrientes y lleve dióxido de carbono y desechos, ¿sí? Eso está como claro. Entonces vos estás viendo, vos ves eso y decís, no, acá hay trastornos tróficos, ¿sí? Fíjate acá un paciente tiene una úlcera, en este caso está puesto úlcera por varices. Fíjense que llama la atención no solo la úlcera, miren el edema que tiene los dedos, está edematizado. Porque este paciente que tiene insuficiencia cardíaca y seguro tiene que trombosis venosa profunda, ¿sí? Aunque sea parcial, ya le está alterando el drenaje de la sangre. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, perfecto. Nosotros cuando hablamos de las venas, ¿sí? El movimiento, cuando se contraen los músculos de acá de la pierna, eso comprime las venas, ¿sí? Entonces, cuando comprime las venas, los músculos, cuando yo contraigo los músculos de la pierna, del miembro inferior, esto me comprime la vena y evita que se dilate, y esto me ayuda al retorno venoso. Por eso es fundamental que para el paciente que tiene problemas de la circulación sanguínea, ¿sí? Es que uno haga todo primero el análisis epidemiológico. ¿Es hipertenso? ¿Es diabético? ¿Come mucha sal? ¿Es sedentario? ¿No es sedentario? ¿Por qué les digo eso? Porque lo que hablamos en la pregunta de antes que me habían hecho, primero hay que, antes de hacer una cirugía, tratar de solucionar por métodos naturales. Si el paciente baja de peso, controla la presión arterial, hace una buena actividad física, yo creo que va a solucionar todo este trastorno, ¿sí? Ustedes fíjense que muchas veces las personas que son deportistas y hacen mucho deporte no tienen todos estos trastornos, no existen para ellos estos trastornos, ¿sí?
Pero la persona que es sedentaria, ya a los 25 años, tiene trastornos del drenaje. Y tengan en cuenta que los hábitos de hoy en día de las personas es muy sedentario. La persona se maneja mucho en auto, en moto,